Buenas a todos, estamos aquí hoy para leer la biografía de Albert Einstein. Infancia. Nació en la ciudad alemana de Ulm, 100 kilómetros al este de Stuttgart, en el seno de una familia judía. Vaya por Dios, judíos alemanes tenían que ser ya. Sus padres fueron Hermann Einstein y Pauline Koch. Hermann y Pauline se habían casado en 1876, cuando Hermann tenía casi 29 años y ella 18. Esos son 11 años de diferencia. Eso significa que cuando el padre se estaba graduando de primaria, la otra tenía un año y no sabía ni cagar fuera de sus pantalones. Bueno, da igual. La familia de Pauline vivía cerca de Stuttgart, concretamente en la ciudad de Cannstatt. Allí su padre, Julius Koch, explotaba con su hermano Heinrich un comercio muy próspero de cereales, o sea que sí que explotaba a su hermano, pero bueno. Pauline tocaba el piano y le transmitió a su hijo su amor por la música, entre otras cualidades como su perseverancia y paciencia. Famosa la perseverancia y paciencia de Einstein. De su padre, Hermann, también heredó ciertos caracteres como la generosidad. Claro, era socialista y como todo el mundo sabe, todo el mundo que es socialista es súper generoso, y la amabilidad que caracterizaron a Albert. En 1880 la familia se mudó a Múnich, donde se criaría durante 14 años, y su padre y el hermano de este, Jacob, como el de la Biblia, quien influyó intelectualmente sobre Albert, se ve que le dejó parte de su IQ, fundaron en octubre una empresa dedicada a la instalación de agua y gas. Bueno, hay empresas de instalación de todo. Como el negocio marchaba bien, con el apoyo de toda la familia decidieron abrir un taller propio de aparatos eléctricos. Elektrotechnische Fabrik J. Einstein and Bueno, que suministraban a centrales eléctricas en Múnich, Schwabing, Varese y Susa en Italia, la que fracasaría tras endeudar a toda la familia. Vale, sí, que suministraban a varias centrales nucleares, a varias centrales eléctricas. Esto causó un trauma no solo en... Claro, que suministraban a varias centrales eléctricas hasta que fracasó la empresa endeudando a toda la familia. Esto causó un trauma no solo a Albert sino también al resto de la familia, así que se hicieron todos socialistas. A fin de saldar las deudas y financiar el traslado, el querido jardín de la casa de Múnich fue vendido a un promotor inmobiliario. Vaya, el judío tocado por la usura, ¿quién lo iba a decir? Desde sus comienzos demostró cierta dificultad para expresarse, pues no empezó a hablar hasta la edad de 3 años, por lo que aparentaba poseer algún retardo que le provocaría algunos problemas. ¿Y quién te dice que no lo tuviera? Al contrario que su hermana menor, Maya, que era más vivaracha y alegre, Albert era paciente y metódico, y no le gustaba exhibirse en público. Vale, no era un exhibicionista. Solía evitar la compañía de otros infantes de su edad, y a pesar de que, como niños, también tenían de vez en cuando sus diferencias, únicamente admitía a su hermana en sus soledades. Pues si admitías a tu hermana, una soledad ya no es eso, pero bueno. Cursó sus estudios primarios en una escuela católica. Desde 1888 asistió al Instituto de Segunda Enseñanza Luitpold, que en 1965 recibiría el nombre de Gymnasium Albert Einstein. Joder tú. Sacó buenas notas en general, no tanto en las asignaturas de idiomas, pero excelentes en las de ciencias naturales. Los libros y divulgación científica de Aaron Bernstein o como sea, depende de la nacionalidad, marcaron su interés y su futura carrera. Fue un periodo difícil que sobrellevaría gracias a las clases de violín que le daría su madre, instrumento que le apasionaba y que continuó tocando el resto de sus días. A Albert Einstein le gustaba tocar el violín, y a la introducción al álgebra que le descubriría su tío Jacob o como sea. Su paso por el Gymnasium, instituto de bachillerato, sin embargo, no fue muy gratificante. La rigidez y la disciplina militar de los institutos de secundaria de la época de Otto von Bismarck le granjearon no pocas polémicas con los profesores. En el Luitpold Gymnasium las cosas llegaron a un punto crítico en 1894, cuando Einstein tenía 15 años.
un nuevo profesor, el doctor Joseph Degenhardt, o ya Degenhardt, o como sea, le dijo que nunca conseguiría nada en la vida. Bueno, no iba tan desencaminado. Cuando Einstein le respondió que no había cometido ningún delito, el profesor le respondió: tu sola presencia aquí mina el respeto que me debe la clase. Puede ser verdad. Ahora dramaticemos la conversación. Nunca conseguirás nada en la vida. No he cometido ningún delito. Tu sola presencia aquí mina el respeto que me debe la clase. Bueno, una charla digna de la persona más lista de la historia. Su tío, Jacob Einstein, un ingeniero con gran inventiva e ideas, convenció al padre de Albert para que construyese una casa con un taller, en donde llevarían a cabo nuevos proyectos y experimentos tecnológicos de la época, a modo de obtener unos beneficios. Pero debido a que los aparatos y artilugios que afinaban y fabricaban eran productos para el futuro, en el presente carecían de compradores y el negocio fracasó. Claro, no estaba bien pensado el concepto. El pequeño Albert se crió motivado por las investigaciones que se realizaban en el taller y todos los aparatos que allí había. Además, su tío incentivó sus inquietudes científicas, proporcionándole libros de ciencia. Según relata el propio Einstein en su autobiografía, de la lectura de estos libros de divulgación científica nacería un constante cuestionamiento de las afirmaciones de la religión. Qué pesado todo el mundo con cuestionar la religión. Si todo el mundo ya ha cuestionado la religión, hasta la religión ya ha cuestionado la religión. Un libre pensamiento decidido que fue asociado a otras formas de rechazo hacia el Estado y la autoridad. Pues no sé por qué era socialista, pero bueno. Un escepticismo poco común en aquella época, a decir del propio Einstein. El colegio no lo motivaba y aunque era excelente en matemáticas y física, casi como yo, no se interesaba por las demás asignaturas. A los 15 años, sin tutor ni guía, emprendió el estudio del cálculo infinitesimal. La idea claramente infundada de que era un mal estudiante proviene de los primeros biógrafos que escribieron sobre Einstein, que confundieron el sistema de calificación escolar de Suiza. Un 6 en Suiza es la mejor calificación con el alemán. Un 6 es la peor nota. En este Erziehungsrat aparece con nota 6 en todas las asignaturas. Álgebra, física, geometría analítica y trigonometría. En 1894 la compañía Hermann sufrió importantes dificultades económicas y los Einstein se mudaron de Múnich a Pavía, en Italia, cerca de Milán. Albert permaneció en Múnich para terminar sus cursos antes de reunirse con su familia en Pavía, pero la separación duró poco tiempo. Antes de obtener su título de bachiller decidió abandonar el gimnasio. Mira, como yo. Sin consultarlo con sus padres, Albert se puso en contacto con un médico, el hermano mayor de Max Talmud, un estudiante de medicina que iba todos los viernes a comer a la casa de los padres de Einstein, para que certificara que padecía de agotamiento y necesitaba un tiempo sin asistir a la escuela, y convenció a un profesor para que certificara su excelencia en el campo de las matemáticas. Las autoridades de la escuela le dejaron ir. Justo después de las Navidades de 1894, Albert abandonó Múnich y se fue a Milán para reunirse con sus padres. Así la familia Einstein intentó matricular a Albert en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, pero al no tener el título de bachiller, tuvo que presentarse una prueba de acceso que suspendió a causa de una calificación deficiente en una asignatura de letras. Esto supuso que fuera rechazado inicialmente, pero el director del centro, impresionado por los resultados en ciencias, le aconsejó que continuara sus estudios de bachiller y que obtuviera el título que daría acceso directo al Politécnico. Su familia lo envió a Arau para terminar sus estudios secundarios en la Escuela Cantonal de Argovia, a unos 50 kilómetros al oeste de Zúrich, donde Einstein obtuvo el título de bachiller alemán en 1896, a la edad de 16 años. Ese mismo año renunció a su ciudadanía alemana presuntamente para evitar el servicio militar, pasando a ser apátrida. Eso es que no tiene patria, como todas las personas decentes. Inició los trámites para naturalizarse suizo. Buena nacionalidad. A finales de 1896, a la edad de 17 años, Einstein ingresó en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, probablemente el centro más importante de la Europa Central para estudiar ciencias fuera de Alemania.
matriculándose en la Escuela de Orientación Matemática y Científica con la idea de estudiar física. Durante sus años en la políticamente vibrante Zúrich descubrió la obra de diversos filósofos: Henri Poincaré, Baruch Spinoza, ese era español, David Hume, Immanuel Kant, Karl Marx, bueno, español, más o menos, también lo tiró España, pero bueno, y Ernst Mach. También tomó contacto con el movimiento socialista a través de Friedrich Adler, el portero de la Hannover, y con cierto pensamiento inconformista y revolucionario en el que mucho tuvo que ver su amigo de toda la vida, Michel Besso, o Michele Besso, yo qué sé. En octubre de 1896 conoció a Mileva Marić, una compañera de clase serbia de talante feminista y radical de la que se enamoró. Madre mía, no has elegido tú bien. En 1900, Albert y Mileva se graduaron en el Politécnico de Zúrich y en 1901, a la edad de 22 años, consiguió la ciudadanía suiza. Durante este periodo discutía sus ideas científicas con un grupo de amigos cercanos, incluyendo a Mileva, la feminista radical, con la cual tuvo en secreto una hija en enero de 1902. ¡Hostia tú! La feminista radical, llamada Lieserl. Al día de hoy nadie sabe qué fue de la niña, asumiendo que fuera adoptada en la Serbia natal de Mileva, después de que ambos contrajeron matrimonio. El 6 de enero de 1903 en la ciudad de Berna. No obstante, esta teoría difícilmente puede demostrarse, ya que solo se dispone de pruebas circunstanciales. Los padres de Einstein siempre se opusieron al matrimonio, hasta que en 1902 su padre cayó enfermo de muerte. Y consintió, mas su madre nunca se resignó al mismo. Se graduó en 1900, obteniendo el diploma de profesor de matemáticas y de física, pero no pudo encontrar trabajo en la universidad, por lo que ejerció como tutor en Winterthur, Schaffhausen y Berna. Su compañero de clase, Marcel Grossmann, un hombre que más adelante desempeñaría un papel fundamental en las matemáticas de la relatividad general, le ofreció un empleo fijo en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza, en Berna, una oficina de patentes, donde trabajó de 1902 a 1909. Su personalidad le causó también problemas con el director de la oficina, quien le enseñó a expresarse correctamente. Claro, normal. Como odio a esa gente, en verdad. En esta época, Einstein se refería con amor a su mujer Mileva como una persona que es mi igual y tan fuerte e independiente como yo. Abraham Joffe, o como sea, en su biografía de Einstein, argumenta que durante este periodo fue ayudado en sus investigaciones por Mileva. Esto se contradice con otros biógrafos como Ronald W. Clark, quien afirma que Einstein y Mileva llevaban una relación distante que le brindaba la soledad necesaria para concentrarse en su trabajo. En mayo de 1904, Einstein y Mileva tuvieron un hijo, al que llamaron Hans Albert Einstein. Ese mismo año consiguió un trabajo permanente en la oficina de patentes. Poco después finalizó su doctorado presentando una tesis titulada Una nueva determinación de las dimensiones moleculares, consistente en un trabajo de 17 folios que surgió de una conversación mantenida con Michele Besso. Mientras se tomaban una taza de té, al azucarar Einstein al suyo le preguntó a Besso: ¿crees que el cálculo de las dimensiones de las moléculas de azúcar podría ser una buena tesis de doctorado? Y el otro dijo: ¿por qué no? En 1905 redactó varios trabajos fundamentales sobre la física de pequeña y gran escala. En el primero de ellos explicaba el movimiento browniano, en el segundo el efecto fotoeléctrico, y los dos restantes desarrollaban la relatividad especial y la equivalencia masa-energía. El primero de ellos le valió el grado de doctor por la Universidad de Zúrich en 1906, y su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico le haría merecedor del Premio Nobel de Física en 1921, por sus trabajos sobre el movimiento browniano y su interpretación sobre el efecto fotoeléctrico. Estos artículos fueron enviados a la revista Annalen der Physik y son conocidos generalmente como los artículos del Annus Mirabilis, año milagroso. Madurez.
En 1908, a la edad de 29 años, fue contratado en la Universidad de Berna, Suiza, como profesor y conferenciante. Einstein y Mileva tuvieron un nuevo hijo, Eduard Ulrich. No, Eduard a secas. Nacido en el 28 de julio de 1910. Poco después, la familia se mudó a Praga, donde Einstein obtuvo la plaza de profesor de física teórica, el equivalente a catedrático, en la Universidad Alemana de Praga. ¿Pero Praga está en Alemania o estaba en Alemania? Debiendo adoptar la nacionalidad austríaca para poder acceder al cargo, en verdad acababa ahí, debiendo adoptar la nacionalidad austríaca para poder acceder al cargo. En esta época trabajó estrechamente con Marcel Grossmann y Otto Stern. También comenzó a llamar al tiempo matemático cuarta dimensión. En 1913, y la séptima también. En 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, fue elegido miembro de la Academia Prusiana de Ciencias. Estableció su residencia en Berlín, donde permaneció durante 17 años. El emperador Guillermo le invitó a dirigir la sección de física del Instituto Kaiser Wilhelm de Física. El 14 de febrero de 1919, a la edad de 39 años, se divorció de Mileva. Claro, es que tanto feminismo, tanto amor y tanta radicalidad solo puede acabar ahí. Después de un matrimonio de 16 años, han aguantado, y algunos meses después, el 2 de junio de 1919, se casó con una prima suya. Pues, qué cosa más extraña todo. Elsa Lowenthal, cuyo apellido de soltera era Einstein. Lowenthal era el apellido de su primer marido, Max Lowenthal. Elsa era 3 años mayor que él y le había estado cuidando tras sufrir un fuerte estado de agotamiento. Einstein y Elsa no tuvieron hijos. El destino de la hija de Albert y Mileva, Louise Searle, nacida antes de que sus padres se casaran o encontraran trabajo, es desconocido. O sea, estamos hablando de que la primera hija de Albert Einstein, nadie sabe lo que pasó con ella. De sus 2 hijos, el primero, Hans Albert, se mudó a California, donde llegó a ser profesor universitario, aunque con poca interacción con su padre. El segundo, Edward, sufría esquizofrenia y fue internado en 1932 en una institución para tratamiento de enfermedades mentales en Zúrich. Fue el primero de muchos ingresos. Einstein quería llevar a su hijo enfermo a Princeton, pero la embajada de Estados Unidos no lo admitió por sus malos antecedentes. Edward falleció en el centro psiquiátrico en 1965. Vaya mierda de familia tenía el Einstein. En Berlín, en los años 1920, la fama de Einstein despertaba acaloradas discusiones. En los diarios conservadores se podían leer editoriales que atacaban su teoría. Se convocaban conferencias espectáculo tratando de argumentar lo disparatada que resultaba la teoría espacial de la relatividad. Incluso se le atacaba en forma velada, no abiertamente, en su condición de judío. Su nombre figuraba junto al de otros intelectuales alemanes en las listas de personas consideradas un peligro para el país por el partido nazi. En el resto del mundo, la teoría de la relatividad era apasionadamente debatida en conferencias populares y textos. En Alemania, las expresiones de odio a los judíos alcanzaron niveles muy elevados. Varios físicos de ideología nazi, algunos tan notables como los premios Nobel de Física Johannes Stark y Philipp Lenard, intentaron desacreditar sus teorías. Otros físicos que enseñaban la teoría de la relatividad, como Werner Heisenberg, fueron vetados en sus intentos de acceder a puestos docentes. En 1923 visitó España, entablando relación con José Ortega y Gasset. Al desembarcar en Barcelona y dadas las ideas socialistas que profesaba, aceptó una invitación para dar una conferencia en la sede de la CNT, donde entabló amistad con Ángel Pestaña. Preguntó qué significaban las siglas CNT, y cuando lo comprendió, y dadas las ideas anarquistas del sindicato, propuso eliminar la palabra nacional, que en Alemania tenía connotaciones violentas. En su visita también conoció brevemente a Santiago Ramón y Cajal, y adicionalmente recibió un homenaje del rey Alfonso XIII de España, quien lo nombra miembro de la Real Academia de Ciencias, para que nunca más vuelva a volver. Antes del ascenso del nazismo, Adolf Hitler llegó al poder como canciller el 30 de enero de 1933. Había dejado Alemania en diciembre de 1932 para zarpar inciertamente hacia Estados Unidos, país donde enseñó en el Institute for Advanced Study,
agregando a su nacionalidad suiza la estadounidense en 1940, a la edad de 61 años. Para la camarilla nazi, los judíos no son solo un medio que desvía el resentimiento que el pueblo experimenta contra sus opresores. Ven también en los judíos un elemento inadaptable que no puede ser llevado a aceptar ningún dogma sin crítica, y que en consecuencia amenaza su autoridad, por el tiempo que tal dogma exista, con motivo de su empeño en esclarecer a las masas. La prueba de que este problema toca el fondo de la cuestión la proporciona la solemne ceremonia de la quema de libros, ofrecida como espectáculo por el régimen nazi poco tiempo después de adueñarse del poder. Einstein, Nueva York, 1938. Nueva York, porque Berlín, 1938, no había huevos. Antes de decidirse por el exilio estadounidense, en 1933 el gobierno de la Segunda República Española ofreció a Einstein incorporarse como investigador a la Universidad Central de Madrid. Medió en estas gestiones el entonces embajador en el Reino Unido, Ramón Pérez de Ayala, a iniciativa del ministro Fernando de los Ríos. Finalmente, ante la situación de inestabilidad política en Europa y el ascenso al poder de la CEDA en España, Einstein declinó la oferta. Ante la posibilidad de que el científico alemán aceptara el puesto, sectores de la derecha española mostraron su malestar y hubo algunas reacciones antisemitas. El diario católico El Debate publicó un editorial el 12 de abril donde se refería a Einstein como el judío. En otro artículo del mismo periódico se negaba que fuese una víctima de la persecución hitleriana y que su destierro fuera forzado. El ministro socialista se ha apresurado a ofrecerle protección. Judaísmo y marxismo se identifican y confunden, se añadía. Einstein en 1939 decide ejercer su influencia participando en cuestiones políticas que afecten al mundo. Redacta la célebre carta a Roosevelt para promover el proyecto atómico e impedir que los enemigos de la humanidad lo hicieran antes, puesto que dada la mentalidad de los nazis habrían consumado la destrucción y la esclavitud del resto del mundo. Durante sus últimos años, Einstein trabajó por integrar en una misma teoría las 4 interacciones fundamentales, tarea aún inconclusa. Muerte. El 16 de abril de 1955, Albert Einstein experimentó una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal, que anteriormente había sido reforzada quirúrgicamente por el Dr. Rudolf Nissen en 1948. Einstein rechazó la cirugía diciendo: "Quiero irme cuando quiero, es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es hora de irse, yo lo haré con elegancia". Murió en el hospital de Princeton a primera hora del 18 de abril de 1955, a la edad de 76 años. En la mesilla quedaba el borrador del discurso por el séptimo aniversario de la independencia de Israel, que jamás llegaría a pronunciar y que empezaba así: "Hoy les hablo no como ciudadano estadounidense ni tampoco como judío, sino como ser humano". Einstein no quiso tener un funeral rutilante, con la asistencia de dignatarios de todo el mundo. De acuerdo con su deseo, su cuerpo fue incinerado en la misma tarde, antes de que la mayor parte del mundo se enterara de la noticia. En el crematorio solo hubo 12 personas, entre las cuales estuvo su hijo mayor. Sus cenizas fueron esparcidas en el río Delaware, a fin de que el lugar de sus restos no se convirtiera en objeto de mórbida veneración, pero hubo una parte de su cuerpo que no se quemó. Durante la autopsia, el patólogo del hospital, Thomas Stoltz Harvey, extrajo el cerebro de Einstein para conservarlo, sin permiso de su familia, con la esperanza de que la neurociencia del futuro fuera capaz de descubrir lo que hizo a Einstein ser tan inteligente. Lo conservó durante varias décadas hasta que finalmente lo devolvió a los laboratorios de Princeton cuando tenía más de 80 años. Pensaba que el cerebro de Einstein le revelaría los secretos de su genialidad y que así se haría famoso. Hasta ahora, el único dato científico medianamente interesante obtenido del estudio del cerebro es que una parte de él, la parte que, entre otras cosas, está relacionada con la capacidad matemática, es más grande que en otros cerebros. Son recientes y escasos los estudios detallados del cerebro de Einstein. En 1985, por ejemplo, la profesora Marian Diamond de la Universidad de California en Berkeley informó de un número de células gliales que nutren las células de superior calidad en áreas del hemisferio izquierdo, encargado del control de las habilidades matemáticas. En 1999, la neurocientífica Sandra Whittelson
o algo así, informaba que el lóbulo parietal inferior de Einstein, un área relacionada con el razonamiento matemático, era un 15% más ancho de lo normal. Además encontró que su cisura de Silvio, un surco que normalmente se extiende desde la parte delantera del cerebro hasta la parte posterior, no recorría todo el camino.